El archivo de las tormentas. Juramentada. Cuarta parte. Desafía. Canta principios. Capítulo 102. Celebrant. Se decía que Moelach concedía visiones del futuro en distintos momentos, pero sobre todo en los puntos de transición entre reinos, cuando un alma se acercaba a los salones tranquilos. De Mítica de Hesi, página 144. Paladín recorría la ciudad con Adolin y Sil. Habían tardado poco en cambiar las esferas y habían dejado a la Sprint de la espada de Adolin con el otro grupo. Después de que Shallan cogiera de la mano al Ojo Muerto, se había quedado con ellos. Haber llegado a la ciudad era un buen paso adelante hacia su objetivo de salir por fin de aquel lugar y llegar hasta Dalinar. Por desgracia, una ciudad nueva llena de amenazas desconocidas no lo animaba mucho a relajarse. Celebrant no estaba tan poblada como la mayoría de las ciudades humanas, pero la variedad de Sprint era imponente. Los alcanzadores como Iko y su tripulación eran bastante habituales, pero también había Sprint muy parecidos a la espada de Adolin, al menos antes de que la mataran. Estaban formados al completo por enredaderas, aunque tenían manos de cristal y llevaban ropa humana. Igual de frecuentes eran unos Sprint de piel negra como la tinta, que brillaba con una gran variedad de colores cuando la luz la alcanzaba en el ángulo adecuado. Su ropa parecía formar parte de ellos, como la de los crípticos y los Honor Sprint. Pasó cerca a un grupo de crípticos caminando apiñados. Los patrones de sus cabezas tenían sutiles diferencias. Había otros Sprint con la piel como piedra agrietada y una luz fundida emanando del interior. Otros tenían la piel del color de ceniza blanca y vieja, y cuando Kaladin vio a uno de esos señalando algo, la piel que se estiró bajo el hombro se desintegró y salió volando, dejando a la vista la articulación y los abultamientos del húmero. La piel volvió a crecer enseguida. Esa variedad recordó a Kaladin los disfraces del culto de los momentos, aunque no vio ni a un solo Honor Sprint, y tampoco parecía que los demás Sprint se mezclaran mucho entre ellos. Los humanos eran tan poco frecuentes que ellos tres, incluida Sil con su aspecto alesi, hacían que se volvieran las cabezas. Los edificios eran de ladrillos de distintos colores o de bloques de muchos tipos diferentes de piedra. Cada uno era una mezcolanza de materiales que no seguía ningún orden que Kaladin pudiera determinar. ¿De dónde sacan el material de construcción?, preguntó Kaladin mientras seguía las indicaciones del cambista hacia el cercano mercado. ¿Hay canteras en este lado? Sil frunció el ceño. Pues... la dio la cabeza. La verdad es que no estoy segura. Creo que es posible que lo hagamos aparecer en este lado desde el vuestro. No sé muy bien cómo. Igual que hizo Iko con el hielo. Parece que se ponen la primera ropa que encuentran, dijo Adolin señalando. Eso es una casaca de oficial alesi sobre un gabán de escriba sishiano. ¡Ay! Una túnica tashiki con pantalones. Y eso otro es un tlomco taileño casi completo, pero sin las botas. No hay niños, comentó Kaladin al fijarse. Hemos visto unos pocos, dijo Sil, solo que no se parecen a los niños humanos. ¿Cómo funciona ese tema?, preguntó Adolin. Bueno, menos pringoso que vuestro método sí que es. Sil hizo una mueca. Nosotros estamos hechos de poder, trocitos de dioses. Hay sitios donde ese poder cuaja y una parte empieza a ser consciente de sí misma. Vas allí y vuelves con un niño, me parece. Creo. Adolin soltó una risita. ¿Qué?, preguntó Kaladin. No es tan distinto de lo que me dijo mi niñera cuando le pregunté de dónde venían los niños. Me contó una historia absurda de que los padres horneaban a sus hijos a partir de arcilla de creme. No pasa muy a menudo, dijo Sil mientras dejaban atrás un grupo de Sprint de color ceniza sentados a una mesa, viendo pasar a la gente. Miraron a los humanos sin disimular su hostilidad y uno hizo chasquear los dedos hacia Kaladin.
Los dedos explotaron en nubecillas de polvo, dejando huesos de los que volvió a crecer la carne. ¿Tener niños no es muy frecuente?, preguntó Adolin. Exacto, dijo Sil. Es raro. La mayoría de los Sprint pueden pasar siglos sin hacerlo. Siglos. Tormentas, susurró Kaladin imaginándolo. ¿Y estos Sprint de aquí son así de viejos? O más, dijo Sil. Pero la edad no funciona igual en los Sprint. Igual que el tiempo tampoco. No aprendemos tan deprisa ni cambiamos mucho sin un vínculo. Las torres del centro de la ciudad indicaban la hora por medio de fuegos que ardían en una hilera vertical de agujeros, así que podían saber cuándo debían reunirse con los demás al cabo de una hora, como habían acordado. El mercado resultó estar compuesto sobre todo de puestos sin techo, abiertos al aire, con la mercancía expuesta en mesas. Incluso comparándolo con el mercado improvisado de Uritiru, a Kaladin aquello le dio impresión de efímero. Pero allí no había vientos de tormenta de los que preocuparse, por lo que supuso que tenía sentido. Pasaron delante de un puesto de ropa y por supuesto Adolin insistió en parar allí. El sprint aceitoso del mostrador tenía una forma de hablar rara, muy cortante y empleando de forma extraña las palabras, pero al menos sabía a Leslie. Al contrario que la mayoría de la tripulación de Ico. Kaladin se quedó esperando a que el príncipe terminara, pero entonces llegó Sil vestida con un poncho enorme atado con un cinturón. En la cabeza llevaba un enorme sombrero de ala ancha. ¿Qué es eso?, preguntó Kaladin. ¡Ropa! ¿Para qué necesitas ropa? Tú ya la llevas incorporada. Esa es aburrida. ¿No puedes cambiarla? Hace falta luz tormentosa en este lado, dijo ella. Además, el vestido forma parte de mi esencia. Así que, en realidad me paseo por ahí desnuda a todas horas. No es lo mismo. Para ti es fácil decirlo. A ti te hemos comprado ropa. Tienes 3 conjuntos. ¿3? Dijo él mirándose las prendas. Tengo mi uniforme y esto que me dio Ico. ¿Más lo que llevas debajo de eso? ¿La ropa interior?, preguntó Kaladin. Eso significa que tienes 3 juegos de ropa. Y yo, ninguno. Necesitamos 2 para poder lavar uno mientras llevamos el otro. Y así no apestar tanto. Sil puso los ojos en blanco, con un gesto exagerado. Mira, le puedes regalar todo esto a Shallan cuando me canse de llevarlo. ¿Sabes que le gustan los sombreros? Era cierto. Kaladin suspiró y cuando Adolin volvió con otro conjunto de ropa interior para cada uno de ellos y una falda para Shallan, Kaladin le pidió que regateara también por la ropa que llevaba puesta Sil. Se sorprendió de lo barato que terminó saliéndoles todo, apenas una fracción minúscula del pagaré que les había dado el campista. Siguieron avanzando y pasaron por delante de puestos que vendían material de construcción. Según los letreros que podía leer Sil, había cosas mucho más caras que otras. Sil opinaba que la diferencia estaba relacionada con lo permanente que fuese cada objeto en Shadesmar, lo que hizo que Kaladin se preocupara por la ropa que habían comprado. Encontraron un tenderete donde se vendían armas y Adolin trató de negociar mientras Kaladin inspeccionaba la mercancía. Había cuchillos de cocina, unas pocas hachas de mano y dentro de una vitrina de cristal cerrada, una cadena larga, fina y plateada. ¿Te gusta?, preguntó la tendera. Estaba hecha de enredaderas. Su rostro daba la impresión de estar compuesto de cordel verde y llevaba un jabaj con la mano segura de cristal expuesta. Son solo 1000 broams de luz tormentosa. ¿1000 broams?, repitió Kaladin. Bajó la mirada hacia la vitrina que estaba sujeta a la mesa y protegida por unos sprint pequeños y anaranjados que parecían personas. No, gracias. Los precios de aquel lugar eran estrambóticos.
Las espadas resultaron ser más caras de lo que quería Adolin, pero compró 2 arpones y Kaladin se sintió mucho más seguro cuando tuvo uno en las manos. Mientras seguían andando, Kaladin reparó en que Sil iba encorvada bajo su poncho enorme, con el pelo metido por dentro y el sombrero calado para ensombrecer su cara. Al parecer no confiaba en que la ilusión de Shallan impidiera que le identificaran como Honor Spring. El puesto de comida que encontraron tenía sobre todo más latas como las del barco. Adolin empezó a regatear y Kaladin se dispuso a esperar de nuevo, vigilando a todo el que pasara por si les suponía un peligro. Sin embargo, al momento su mirada se vio atraída por el puesto de enfrente, que vendía obras de arte. Kaladin nunca había tenido mucho tiempo para disfrutar del arte. Si una ilustración no mostraba alguna cosa útil, como un mapa, para él tenía bien poco sentido. Pero aún así, entre las pinturas exhibidas, había una pequeña hecha con gruesas pinceladas de óleo, blanca y roja con líneas negras. Cuando apartó la mirada, descubrió que volvía a la pintura casi por iniciativa propia para admirar el contraste de las luces contra aquellas líneas negras. Son como 9 sombras, pensó, con una figura arrodillada en el centro. La Spring Cenicienta hizo emocionados aspavientos señalando hacia el este y haciendo un gesto de cortar. Hablaba en un idioma que Shallan no entendía, pero por suerte Patrón podía hacerles de intérprete. «Ah», dijo Patrón. Comprendo. No quiere volver a poner rumbo a la perpendicularidad de cultivación. No, se niega a ir. ¿La misma excusa?, preguntó Shallan. Sí. Vacío Spring a bordo de barcos de guerra que exigen tributo a todo el que se acerca. Dice que preferiría hacer negocios con Honor Spring que navegar otra vez hasta la perpendicularidad. Creo que lo dice como insulto. Vacío Spring, dijo Celeste. ¿Puede al menos explicarnos lo que significa? La Spring Cenicienta se puso a hablar muy deprisa en respuesta a la pregunta de Patrón. Hay muchas variedades, dice. Algunos son luz dorada, otros sombra roja. Es curioso, sí, y parece que con ellos hay algunos fusionados, hombres con caparazón que vuelan. Esto no lo sabía. ¿El qué?, lo animó Celeste a seguir hablando. Shadesmar ha cambiado estos últimos meses, explicó Patrón. Los Vacío Spring llegaron misteriosamente un poco al oeste del nexo de la imaginación, cerca de Mara Ditúcar en vuestro lado. Y desde entonces han navegado y se han apoderado de la perpendicularidad. Según ella, últimamente si tiras un escupitajo a una muchedumbre, le das a uno. No creo que tenga saliva que escupir. Shallan y Celeste se miraron mientras la marinera regresaba a su barco, al que estaban enjaezando unos mandras. La Spring de la espada de Adolin esperaba cerca, al parecer satisfecha de quedarse donde le decían. Los viandantes apartaban la mirada de ella, como si los abochornara verla allí. Bueno, el administrador del puerto tenía razón, dijo Celeste cruzándose de brazos. No hay barcos que naveguen hacia los picos ni hacia Ciudad Island.
Son destinos demasiado próximos a bastiones enemigos. A lo mejor deberíamos probar con las llanuras quebradas, propuso Shallan. Significaría viajar al este, rumbo que los barcos parecían más inclinados a tomar últimamente. Supondría alejarse de los lugares deseados por Kaladin y Celeste, pero al menos sería algo. Si llegaban a las llanuras quebradas, Shallan aún tendría que buscar la forma de activar la puerta jurada desde ese lado. ¿Y si fracasaba? Se los imaginó a todos atrapados en algún lugar muy lejano, rodeados de cuentas, muriéndose de hambre y sed poco a poco. Sigamos preguntando a los barcos de la lista, dijo, y encabezó la marcha. El siguiente barco era un navío largo y majestuoso, hecho de madera blanca embellecida con oro. Todo en su aspecto parecía decir a gritos: ¿crees que te me puedes permitir? Hasta los mandras que estaban dirigiendo hacia el barco desde un almacén tenían los arrios de oro. Según la lista de la administración del puerto, la embarcación iba a partir hacia un lugar llamado Integridad Duradera, que estaba al sudoeste. Venía a ser más o menos la dirección en la que quería ir Kaladin, así que Shallan pidió a Patrón que parara a algún grumete y le preguntara si era posible que el capitán del barco aceptara pasajeros humanos. La grumete, una Spring que parecía hecha de bruma o neblina, se limitó a marcharse riendo como si le hubieran contado un chiste buenísimo. Supongo que eso hay que tomárselo como un no, dijo Celeste. El siguiente barco era una nave elegante y que parecía rápida al ojo sin formación de Shallan. Una buena elección, había comentado el administrador, y que posiblemente aceptara humanos. Y en efecto, un Spring que trabajaba en cubierta lo saludó con la mano al ver que se acercaban. Subió una bota a la regala del barco y miró hacia abajo con una amplia sonrisa. ¿Qué clase de Spring tiene la piel como piedra partida?, se preguntó Shallan. El marinero brillaba desde el interior como si lo tuviera fundido. «¡Humanos!», dijo Enveden, interpretando el pelo de Shallan como una señal de su ascendencia. «Estáis muy lejos de vuestro hogar. O cerca, supongo, pero el reino equivocado». «Buscamos pasaje», levantó la voz Shallan. «¿Hacia dónde navegáis?». «Al este», respondió él, «hacia Libre Luz». ¿Sería posible negociar un precio? «Claro», repuso el marinero desde arriba. «Siempre es interesante tener humanos a bordo. Eso sí, no os comáis a mi pollo mascota. ¡Ja! Pero las negociaciones tendrán que esperar. Nos viene inspección ahora mismo. Volved dentro de media hora». El administrador del puerto ya les había mencionado que se inspeccionaban los barcos a primera hora de cada día. Shallan se marchó con los demás y les propuso volver al punto de encuentro cerca de la administración portuaria. Al acercarse, Shallan vio que el barco de Iko ya estaba pasando la inspección de un oficial marítimo, otro Spring hecho de enredaderas y cristal. A lo mejor podemos convencer a Iko que nos lleve si le insistimos más. Quizá. Celeste ahogó un grito, agarró a Shallan por el hombro y tiró de ella hasta un callejón entre dos almacenes fuera de vista del barco. ¡Condenación! ¿Qué pasa?, exigió saber Shallan mientras llegaban Patrón y la letárgica Spring de Adolin. «Mira arriba», dijo Celeste, «hablando con Iko, en el castillo de popa». Shallan frunció el ceño, sacó un ojo para mirar y vio lo que había pasado por alto antes. Allí arriba había alguien con la piel jaspeada de un parshmenio. Flotaba un par de palmos del suelo junto a Iko, inclinado hacia él con los ademanes de un maestro estricto regañando a un discípulo tonto. El Spring con cuerpo de enredaderas y cristal subió para informar al parshmenio. «Quizá», dijo Celeste, «deberíamos haber preguntado quién efectuaba las inspecciones». El arpón de Kaladin atrajo miradas nerviosas mientras cruzaba el pasillo entre puestos para ver más de cerca la pintura. ¿Se puede hacer daño a los Spring en este reino?, se preguntó una parte de él. Los marineros no llevarían arpones si no se pudiera matar nada de este lado, ¿verdad? Tendría que preguntárselo a Syl cuando terminara de hacer de intérprete a Adolin. Kaladin llegó delante de la pintura,
Las que había cerca demostraban mucha más destreza técnica. Eran retratos bien hechos que reproducían a la perfección sus modelos humanos. El que le había interesado era chapucero en comparación. Parecía que el artista se había limitado a coger un cuchillo cubierto de pintura y aplastarlo contra el lienzo, creando unas formas muy generales. Unas formas evocadoras, hermosas, sobre todo en rojo y blanco, pero con una silueta en el centro de la que emanaban 9 sombras. Dalinar, pensó, he fallado a Elhokar. Después de todo lo que hemos superado, después de las lluvias y de enfrentarme a Moash, he fracasado y he perdido tu ciudad. Alzó los dedos para tocar la pintura. Maravillosa, ¿verdad? Dijo un sprint. Kaladin se sobresaltó y bajó la mano cohibido. La propietaria del puesto era una alcanzadora bajita y con una coleta broncínea. Es una obra única, humano, dijo la tendera, de la lejana corte de los dioses. Un cuadro pintado solo para los ojos de una divinidad. Es rarísimo que uno de estos escape a la hoguera de la corte y llegue al mercado. 9 sombras, dijo Kaladin. ¿Los desechos? Este cuadro es de Nenefra. Se dice que todo el que contempla una obra maestra suya ve algo distinto. Y yo aquí, cobrando un precio tan minúsculo. Solo 300 brahms de luz tormentosa. Créeme que son tiempos difíciles en el mercado del arte. Las estremecedoras imágenes de la visión de Kaladin se superpusieron a los marcados contornos de pintura en el lienzo. Tenía que llegar a Ciudad Thailand, tenía que estar allí a tiempo de... ¿Qué era ese alboroto detrás de él? Kaladin salió de su ensoñación y miró hacia atrás justo a tiempo de ver a Adolin trotando hacia él. «Tenemos un problema», dijo el príncipe. «¿Cómo has podido no mencionarlo?», dijo Shallan al pequeño sprint de la administración portuaria. «¿Cómo has podido desatender tu obligación de señalar que la ciudad está gobernada por Vacío Spring?» «Creía que todos lo sabían», exclamó él, mientras las enredaderas se entrelazaban y movían en los extremos de su cara. «¡Ay, madre! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay! La ira no sirve de nada, humana. Yo soy un profesional. Mi trabajo no consiste en explicaros cosas que ya deberíais saber». «Sigue en el barco de Iko», dijo Celeste mirando por la ventana del despacho. «¿Por qué sigue en el barco de Iko?» «Sí que es raro», convino el sprint. «Las inspecciones suelen durar solo 13 minutos». «Condenación». Shallan soltó el aire despacio intentando tranquilizarse. Volver a hablar con el administrador había sido un riesgo calculado. Era probable que trabajara para los fusionados, pero confiaban en poder intimidarlo para que hablara. «¿Cuándo sucedió?», preguntó Shallan. «Mi amigo Spring nos dijo que esta era una ciudad libre». «Hace meses ya», dijo el Spring con forma de enredadera. «Pero aquí no mantienen un control firme, ojo. Solo unos pocos oficiales a los que nuestros líderes han prometido obedecer. 2 fusionados vienen a pasarnos revista de vez en cuando. Creo que el otro está bastante loco. Kirill es quien lleva las inspecciones. Aunque bueno, es posible que él también esté loco en realidad. Veréis cuando se enfada». «¡Condenación!», maldijo Celeste. «¿Qué pasa?». «Acaba de pegar fuego al barco de Iko». Kaladin volvió a cruzar la calle corriendo y encontró a Syl en el centro de un hervidero de actividad. Se había bajado del enorme sombrero para taparse la cara, pero había una congregación de Spring alrededor del puesto de comida señalándole y hablando entre ellos. Kaladin se abrió paso a empujones, cogió a Syl del brazo y se la llevó del puesto. Adolin lo siguió sosteniendo su arpón en una mano y un saco de comida en la otra. Miró amenazador a los Spring reunidos que no salieron en su persecución. «Te reconocen», dijo Kaladin a Syl, «hasta con el color de piel ilusorio». «Esto puede...». «Syl».
La Sprint se sostenía el sombrero con una mano y dejaba que Kaladin tirara de ella por el otro brazo calle abajo. Esto... ¿Recuerdas que te conté que me escabullí de los otros Honor Spring? Sí. Pues puede que sea posible que hubiera una recompensa enorme para quien me devolviera allí, anunciada en todos o casi todos los puertos de Shadesmar, con mi descripción y unas ilustraciones. Esto... sí. Se te perdonó, dijo Kaladin. El Padre Tormenta ha aceptado tu vínculo conmigo. Tus hermanos están observando el Puente 4, planteándose la posibilidad de establecer vínculos también. Eso es un poco reciente, Kaladin, y dudo mucho que se me haya perdonado. Los que habían en las llanuras quebradas no querían hablar conmigo. Por lo que a ellos respecta, soy una niña desobediente. Sigue habiendo una recompensa increíble en luz tormentosa para quien me lleva a la capital de los Honor Spring. Integridad duradera. ¿Y no te ha parecido que sería importante contármelo? Claro que sí, ahora mismo. Pararon para que Adolin los alcanzara. Los Sprint del puesto de comida seguían hablando. Tormentas, seguro que la noticia tardaría poco en extenderse por toda Celebrand. Kaladin fulminó con la mirada a Sil, que se encogió en el poncho enorme que había comprado. Celeste es cazadora de recompensas, dijo con un hilo de voz. Y yo soy como una ojos claros Sprint. No quería que lo supieras por si me odiabas como los odias a ellos. Kaladin suspiró, volvió a cogerla del brazo y tiró de ella hacia el puesto. Tendría que haber sabido que este disfraz no funcionaría, añadió Sil. Es obvio que soy demasiado guapa e interesante para esconderme. Cuando corra la voz, puede costarnos más conseguir pasaje, dijo Kaladin. Tenemos que... Se detuvo en seco. ¿Eso de delante es humo? Los fusionados aterrizaron en el muelle y arrojaron a Iko al suelo. Detrás de ellos, el barco de Iko se había convertido en una pira ardiente y los marineros e inspectores bajaban corriendo por la pasarela, frenéticos y amontonados. Shallan miró desde la ventana, contuvo el aliento mientras los fusionados se elevaban unos centímetros del suelo y empezaban a flotar hacia el edificio de administración. Absorbió luz tormentosa por acto reflejo. ¡Haceos los asustados!, dijo a los otros. Cogió al Sprint de Adolin por el brazo y se la llevó a un lado del despacho. Los fusionados irrumpieron en la estancia y los encontraron encogidos con las caras de unos marineros que Shallan había bosquejado. Patrón era el más raro de todos, ya que había que cubrir su extraña cabeza con un sombrero para darle una mínima apariencia de verosimilitud. Por favor, no os fijéis en que somos los mismos marineros que había en el barco, por favor. Los fusionados no les hicieron ningún caso. Flotaron hacia la mesa del temeroso Sprint de enredadera. Ese barco ocultaba a criminales humanos, susurró Patrón, traduciendo la conversación del fusionado con el administrador. Tenían un hidrador y restos de comida humana a medio comer en cubierta. Son 2 o 3 humanos, un Honor Spring y un Tinta Spring. ¿Has visto a esos delincuentes? El Sprint de enredadera se retrajo tras la mesa. Han ido al mercado a abastecerse. Me han preguntado por barcos que pudieran llevarlos a la perpendicularidad. ¿Y me lo has ocultado? ¿Cómo es que todo el mundo supone que les diré las cosas porque sí? Necesito preguntas, no suposiciones. El fusionado le dedicó una mirada fría. ¡Apagad eso!, dijo señalando hacia el fuego. Usad las reservas de arena de la ciudad si son necesarias. Sí, grandioso. Si me permites decirlo, encender fuegos en los muelles no es muy... No te lo permito. Cuando acabéis de apagar ese fuego, llévate tus cosas de este despacho. Se te reemplazará de inmediato. El fusionado se marchó deprisa, dejando atrás un olor a humo.
El barco de Ico se hundió bajo brillantes y altas llamaradas. Los tripulantes de otros barcos cercanos intentaban a la desesperada controlar sus mandras y apartar de allí sus embarcaciones. ¡Ay, ay, madre!, dijo el Sprint desde detrás del escritorio. Los miró. ¿Eres una radiante? ¿Vuelven a pronunciarse los antiguos juramentos? Sí, respondió Shallan mientras ayudaba a levantarse al Sprint de Adolin. El pequeño y asustado Sprint se sentó más recto. ¡Oh! 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 ¡Qué día tan glorioso! ¡Glorioso! Sí, sí. ¿Cuánto tiempo hemos esperado a que regrese el honor de los hombres? Se levantó y empezó a gesticular. Marchaos, por favor, subid a un barco. Lo retrasaré, eso haré, si ese vuelve por aquí. ¡Ay, pero marchaos deprisa! Kaladin sintió algo en el aire. Quizá fuese el aleteo de la ropa al que se había acostumbrado después de pasar horas surcando el viento. Quizá fuesen las posturas de la gente un poco más abajo de la calle. Reaccionó antes de saber de qué se trataba, agarrando a Sil y Adolin y metiéndolos a todos en una tienda del final del mercado. Un fusionado pasó volando fuera, seguido por su sombra, que apuntaba en la dirección errónea. ¡Tormentas!, exclamó Adolin. Bien visto, Cal. El único ocupante de la tienda era un perplejo Sprint hecho de humo, que tenía un aspecto muy raro con su gorro verde y lo que parecía ropa comecuernos. Salid, dijo Kaladin mientras el olor del humo en el aire lo llenaba de pavor. Corrieron por un callejón entre almacenes y salieron al puerto. Más abajo, el barco de Ico ardía en llamas. Había confusión en los muelles, con Sprint corriendo en todas las direcciones y gritando en su extraño idioma. Sil dio un respingo y señaló un barco ornamentado en blanco y oro. tenemos que escondernos ya. ¿Honor Sprint?, preguntó Kaladin. Sí. Cálate el sombrero y vuelve al callejón. Kaladin buscó con la mirada entre la multitud. Adolin, ¿ves a los demás? No, dijo él, por el alma de Ishar, no hay agua con la que apagar ese fuego. Arderá durante horas. ¿Qué ha pasado? Un tripulante del barco de Ico salió de entre el gentío. He visto un fogonazo de algo que llevaba el fusionado en la mano. Creo que quería meter miedo a Ico, pero ha quemado el barco por accidente. Un momento, pensó Kaladin. ¿Estaba hablando en Alessi? ¿Shallan?, preguntó mientras se acercaban a ellos 4 alcanzadores. Soy esta de aquí, dijo otro Sprint distinto. tenemos problemas. El único barco que podría haber aceptado llevarnos es ese de ahí. ¿El que se aleja a toda velocidad? Dijo Kaladin con un suspiro. Nadie más se ha planteado siquiera llevarnos, añadió Celeste. En cualquier caso, todos zarpan en direcciones que no nos interesaban. Vamos a quedarnos varados aquí. Podríamos probar a subir a un barco peleando, propuso Kaladin. ¿Apoderarnos de él tal vez? Adolin negó con la cabeza. Creo que nos costaría lo suficiente y armaría el suficiente escándalo para que los fusionados nos encontraran. Bueno, a lo mejor podría enfrentarme a él, dijo Kaladin. Es solo un enemigo. Debería poder con él. ¿Usando toda nuestra luz tormentosa para hacerlo?, preguntó Shallan. Solo intento pensar en algo. Chicos, dijo Sil. Puede que tenga una idea malísima. El fusionado iba buscándoos a vosotros, dijo Shallan a Kaladin. A un lado hacia el mercado. Nos ha pasado de largo. Chicos, no por mucho tiempo. Tardará poco en dar la vuelta. Resulta que ofrecen una recompensa por Sil. Chicos, necesitamos un plan, dijo Kaladin. Si nadie... Dejó la frase en el aire. Sil había echado a correr hacia el majestuoso barco blanco y dorado que empezaba a separarse poco a poco del muelle. Tiró el poncho y el sombrero y chilló al navío mientras corría a su lado por el embarcadero. Gritó. ¡Mirad aquí abajo! El barco se detuvo pesadamente cuando los cuidadores retuvieron a sus mandras.
Aparecieron 3 Honor Sprint azules y blancos por el lado y miraron hacia abajo con expresiones de incredulidad absoluta. ¡Silfrena! ¡La antigua hija! Gritó uno. ¡Esta soy yo!, respondió ella a viva voz. Más vale que me atrapéis antes de que me escabulla. Vaya, hoy sí que me siento caprichosa. A lo mejor desaparezco otra vez hacia donde nadie puede encontrarme. Funcionó. Bajó una pasarela y Sil subió con torpeza al barco seguida por el resto del grupo. Kaladin, en último lugar, miraba nervioso hacia atrás, esperando que el fusionado apareciera buscándolos en cualquier momento. Y así lo hizo, pero se quedó parado en la boca de un callejón mirando cómo subían a bordo. Los Honor Sprint le daban algún reparo por lo visto. Ya en cubierta, Kaladin se fijó en que la mayoría de la tripulación eran aquellos Sprint hechos de bruma o neblina. Uno de ellos estaba atando los brazos de Sil con una cuerda. Kaladin hizo ademán de intervenir, pero Sil negó con la cabeza. Ahora no, Vocalizó. Muy bien, discutiría con los Honor Sprint más tarde. El barco zarpó uniéndose a otros que huían de la ciudad. Los Honor Sprint no prestaron mucha atención a Kaladin y los demás, aunque uno les quitó los arpones y otro registró sus bolsillos y confiscó las gemas infusas. Mientras la ciudad empequeñecía, Kaladin avistó a un fusionado levitando sobre el puerto junto al humo de un barco en llamas. Al poco tiempo, salió volando en dirección contraria. Suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube. Y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de este capítulo 102. Joder. La ciudad estaba tomada por los fucking fusionados, hermano. Estos hijos de madres llevan una ventaja táctica tremenda. Qué perros. Nada sale bien, ¿no? Y oye, qué interesante, sí, la ciudad, qué interesante la congregación de tantos sprint diferentes. Y qué interesante la recompensa gigantesca que hay por Sil. Qué vaina. A la pobre la están persiguiendo durísimo. Claro, yo imaginé el típico... hagan de cuenta que ustedes me atraparon. No, pero pues nadie la escuchó. Entonces ella dijo, nah, me voy corriendo. A decir, aquí estoy. Llévenme. Joder. Bueno. Veremos qué ocurre, pero... qué difícil la tienen, ¿eh? La tienen más complicada de lo que esperaba. La tienen más complicada de lo que esperaba. En fin. Gente. Todo lo que tocan perece. Sí, espero que hayan disfrutado la narración. Y nos veremos en la próxima con más de Juramentada. Adiosillo.